Dice así Hechos capítulo 8, verso 1 al 4. Y Saulo consistía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran lloro sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Oremos. Padre, gracias por estar con nosotros este día, por estar con nosotros siempre, Señor. Gracias porque hemos cantado, hemos sido conducidos a tu presencia, y hoy queremos, Señor, a través del consejo de tu palabra, queremos ser instruidos, alimentados, y queremos ser nutridos. Señor, que esta tu palabra sea dirigida por ti, y que podamos, Señor, disfrutar este tiempo aquí en unidad. Podamos disfrutar este tiempo, Señor, en tu presencia, y todos, Señor, mis hermanos que están aquí reunidos y los que nos siguen en la transmisión puedan también ser bendecidos y edificados. Te damos la gloria, te damos la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Llame. Puede usted ocupar su lugar. El libro de los Hechos es un libro que nos aclara muchísimas dudas que hubiésemos de tener si no estuviera aquí en el Nuevo Testamento. Es una herencia del médico Lucas. Él fue el encargado de escribir el evangelio que lleva su nombre, y al mismo tiempo él escribió el libro de los Hechos. Es una narrativa histórica. A diferencia de los que no disfrutan la historia, lo que se va registrando en el libro de los Hechos es algo que desde el primer capítulo atrapa nuestra atención. El día de hoy quiero hablar acerca de la iglesia esparcida. Cuando Jesús fue arrestado, muchos de los que le seguían, aunque fueron 12 principalmente los que estuvieron de cerca, pero él también mandó 70. Era común que los rabinos, los maestros de la época, tuvieran discípulos. Usted se dará cuenta que algunas veces tenían ellos dudas, confusión. ¿Por qué los discípulos de Juan ayunaban y los de Jesús no ayunaban? Había ciertas preguntas que Jesús fue aclarando a los discípulos, a sus seguidores. Y cuando él estuvo ahí con ellos en la última cena, cuando disfrutaron ese hermoso tiempo de comunión, de coinonía, partieron el pan, compartieron el vino, estuvieron ahí en la mesa. La escritura señala que Jesús se despide de ellos, y uno, el del carácter impetuoso, aquel hombre que fue forjado en el mar. Si usted va a la zona costera de cualquier parte del país, nosotros que hemos crecido, mi hermana y yo, mi familia, aquí también hay acapulqueños entre nosotros, usted se dará cuenta que los que crecemos en el mar, en la playa, ahí el carácter se forja de una forma fuerte. Mi papá creció ahí. Yo tuve la oportunidad también de ir a acompañar al que era mi padrino en ese entonces, y así como yo le llamaba, y vendíamos ahí en la playa. Y entonces el carácter en el mar te hace ser fuerte, las experiencias que tú vas teniendo ahí. Pedro fue un hombre de mar, de oficio pescador, y era impetuoso en su carácter, y él le dijo: Señor, si tú vas a la muerte, yo voy a estar ahí, yo te voy a defender, yo no te voy a abandonar. Pero todos huyeron, todos fueron esparcidos después del arresto de Jesús. Y la Biblia señala que Jesús fue a la cruz, murió, fue sepultado, resucitó, y solo uno de los 12 le siguió. Uno más, Judas, se quitó la vida, se ahorcó, y entonces el resto huyó. Los demás fueron esparcidos, pero algo los llevó, algo los movió para que ellos se reunieran a la postre y llegaron al aposento alto. Allí estaban reunidos, escuchando ellos dentro de sí aquellas palabras que Jesús les había compartido. Si bien se ha dicho que lo que se aprende con exactitud nunca se olvida, entonces Jesús les había prometido que les enviaría un consolador, que el Espíritu Santo estaría con ellos, el Paracleto.
Y Juan 14 es esa promesa y les dice: no se turbe su corazón no esté movido, no estén desanimados, porque yo no los voy a dejar solos. Yo voy a mandar a alguien que los acompañe en la tarea, en la labor. Así que ellos estaban ahí en el aposento alto. Era un grupo reducido de personas, 120 creyentes estaban ahí esperando la promesa, estaban orando, estaban pensando, reflexionando en las palabras, y esas enseñanzas que Jesús les había dado estaban haciendo un gran eco en el corazón de estos discípulos, quienes tenían la autoridad y la dirección, estaban gobernando en la iglesia, y allí estaban pidiendo y buscando el rostro del Señor. Y en cierto momento de esa búsqueda que ellos tenían, el Espíritu Santo viene, se derrama sobre los corazones, llena aquel lugar. La presencia de Dios se manifiesta entre los que estaban haciendo ese clamor, esa oración. Y la Biblia señala entonces que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Es el inicio, según Hechos 2, de la iglesia. La iglesia nace bajo una explosión, bajo un fuego. El Espíritu Santo se comienza a derramar. Algunos de los testigos comenzaron a argumentar y a hablar entre sí y dijeron: oye, no es muy temprano para que estos anden tomados. Ellos creían que estaban llenos de mosto. Esa palabra significa que estaban ebrios o estaban totalmente perdidos en el alcohol, y se sorprendían al mirar que hablaban en lenguas diferentes, y el Espíritu Santo comenzó a moverse en los corazones y en la vida de la iglesia. El asunto es que el Señor les había dicho que el evangelio que ellos estaban recibiendo y la buena noticia era para Jerusalén, para Judea, para Samaria y para lo último de la tierra. Pero al inicio de la iglesia, el pensamiento que ellos tenían es que el evangelio era solo para un grupo cerrado. Ellos pensaron que solo era el mensaje para los judíos, que el mensaje de la buena noticia solo era exclusivo para un grupo o una nación selecta. Entonces la Biblia señala que muchos de los que estaban en otras ciudades comenzaron a acercarse a Jerusalén porque querían ser parte de aquel advenimiento, de aquel acontecimiento glorioso. Además, el Señor les había prometido que regresaría pronto. Ellos estaban esperando gozosos aquella segunda venida del Señor, e iban y predicaban y anunciaban el evangelio. Y Pedro se levanta y comienza con una gran autoridad a predicar el evangelio del Señor, y comienza a ver grandes señales, grandes milagros, grandes prodigios, y la predicación estaba siendo respaldada por el mover del Espíritu Santo en aquel momento. Así que después del derramamiento del Espíritu Santo vemos la predicación dentro de la ciudad local, dentro de Jerusalén, pero nadie de ellos se atrevía a tener una visión más amplia. Nadie creía que el evangelio fuera también para los gentiles. Nadie pensaba que el anuncio de la buena noticia fuera más allá de esas fronteras. Y entonces vemos que en el capítulo 3 del libro de los Hechos hay milagros. Hay un milagro que Pedro y Juan realizan. Hay un cojo que está pidiendo limosna, y la Biblia señala que Pedro hace una oración sobre la vida de ese hombre. No tengo oro, no tengo plata. Le dice: pero lo que yo tengo te voy a dar. Y hay un milagro maravilloso que sucede. Vemos que desde el inicio de la iglesia ya hay una serie de problemas. Pero cuando llegamos al capítulo 7 del libro de los Hechos, vemos a uno de los diáconos de la iglesia local, Esteban, un hombre que comenzó a tener una visión diferente acerca del mensaje del evangelio. Fue uno de los pioneros en pensar que el evangelio y que la buena nueva no solo estaba limitada para una región, un grupo o una nación exclusiva. Fue el primero que creyó que el evangelio era también para griegos. Es decir, que después de una problemática derivada de una mala administración o distribución más bien de los recursos que se daban a las viudas judías y griegas, se tuvieron que levantar hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Fueron los primeros diáconos de la iglesia, y Esteban comenzó a predicar el mensaje del evangelio. Y en Hechos 7 hay un tremendo mensaje del conocimiento histórico, un mensaje lleno del poder
de Dios que Esteban está predicando. Pero ¿cuál fue el costo de la predicación de Esteban? Su muerte. La Biblia señala que había un jovencillo entre la audiencia llamado Saulo de Tarso, un hombre que era un acérrimo enemigo de los cristianos, un perseguidor del evangelio, un perseguidor directo de Jesucristo. Y Saulo estaba ahí, y Saulo consentía en la muerte. No solo consintió en la muerte de Esteban, sino consentía en la muerte de todos aquellos que se identificaban como discípulos de Jesucristo. Y el evangelio comenzó a llegar no solo a los judíos, sino que también a los griegos. Y la narrativa del libro de los Hechos nos muestra en el capítulo número 8 que la iglesia comienza a ser esparcida por muchas regiones. Lo que sucede es que viene una persecución a la iglesia local. Si bien en estos tiempos no estamos viviendo una persecución, pero fuimos esparcidos por alguna situación ajena a nuestras posibilidades. Si bien la iglesia de Jesucristo en estos tiempos aquí en la nación mexicana no recibe una persecución como en el libro de los Hechos se registra, hay lugares en el mundo en donde la iglesia sí es perseguida. Pero al final de cuentas, el principio es que por alguna causa el pueblo del Señor fue esparcido, y hemos sido esparcidos a lo largo de la historia. Hemos sido separados, cada quien tomando un rumbo, un camino diferente, y la persecución fue tal que los hombres fueron a diferentes ciudades de Jerusalén, fueron a Judea y a Samaria. Lo que vemos aquí es el principio de lo que Dios manifiesta en el control de las cosas. A pesar de que vino una terrible persecución, Dios siempre estuvo en control de todo. Dios utilizó este evento negativo y esta situación de riesgo para la integridad de los discípulos de Él, para que el evangelio del Señor pudiera ser predicado en otras ciudades. Cuando ellos llegaban a Judea, a Samaria, cuando ellos llegaron hacia esos territorios geográficos, comenzaron a anunciar el mensaje del evangelio. Ellos no se quedaban callados. Ellos no pensaban que lo que estaban viviendo era digno de estar ahí en tristeza y de guardar silencio, sino que ellos a donde iban anunciaban el evangelio de Jesucristo. Abrían sus labios para adorar a Dios. Ellos glorificaban a Dios y hablaban de lo que Dios estaba haciendo. Aunque para la mente natural, aunque para la mente carnal esto pueda parecer algo incompatible, lo que vemos es que cuando nacemos en el Espíritu Santo, para una mente espiritual, en medio de la tristeza, de la angustia, de la tribulación, en medio de cualquier situación que parece negativa y adversa, y nos estamos nosotros estamos viviendo en una situación tormentosa, en medio de todo eso, Dios puede ser glorificado. Dios es glorificado. Podemos abrir nuestros labios para glorificarlo y para bendecirlo, para exaltarlo y para anunciar quién es Él en nuestra vida, porque lo hemos probado. Dios no falla y Dios no fallará. Dios es eterno y lo que Él ha dicho lo cumplirá en nuestras vidas. Y después de todo esto que la iglesia está viviendo, entendemos las palabras de Pablo en Romanos, que dice que al que ama a Dios todas las cosas le ayudan para bien. No es que Dios se goce del sufrimiento, no es que Dios quiera que vivamos en condiciones deplorables, no es que Dios mande el mal, ni Dios tienta a nadie con el mal, sino que Dios tiene la facultad, el poder, la capacidad, el dominio y el control para tomar incluso lo malo y hacer un bien de eso que es malo en la vida nuestra. Ese es nuestro Dios. Si te ha sobrevenido un mal por la razón que sea, si te ha venido una situación difícil, Dios puede cambiar la historia. Dios puede tomar ese mal para hacer algo bueno en tu vida y para que algo provechoso y un bien pueda salir de eso. La Biblia entonces señala, hermanos, en el capítulo 8 a Saulo consintiendo dar muerte, persiguiendo a la iglesia. Vemos a un hombre que comenzó a hacer gran mal y el pueblo lloraba. Había lágrimas por la muerte de este hombre piadoso llamado Esteban. Y Saulo asolaba a la iglesia. Saulo no cesaba de ir de casa en casa. La iglesia se reunía en casas.
Y entonces llegaban a los hogares para sacarlos, y algunos de ellos los sacaban del cabello y los arrastraban por las principales calles. Era una asolación que la iglesia estaba viviendo. Públicamente eran exhibidos. La iglesia estaba sufriendo una terrible persecución. Y el mismo texto en el verso 3 dice que los arrastraban tanto a hombres como a mujeres y los entregaban en la cárcel. Los sacaban de la casa y los traían del cabello por todas las calles principales de la ciudad para ser exhibidos. La gente miraba aquello como un espectáculo y los llevaban directamente a la prisión. Pero Pablo tuvo un encuentro personal con Jesús y la narrativa cambia en el libro de los Hechos 9. Pablo se encuentra con el Señor camino a Damasco, cuando sus planes eran de destrucción y de muerte, cuando los planes de Saulo eran de destrucción sobre la iglesia, sobre el cuerpo de Cristo y asolación sobre ellos. Alguien le paró el alto. Dios intervino en el asunto y Saulo cayó arrodillado ante la majestad del Señor. Una luz resplandeciente fue más grande que los planes que Saulo tenía. La vida de Saulo fue cambiada. Saulo cayó de rodillas y le preguntó al Señor qué es lo que él quería. Y el Señor le dice: ¿por qué me estás persiguiendo? Saulo se encontró con el creador del mundo, del universo. Saulo se encontró con aquel que por mucho tiempo él pensó que servía, pero en realidad le estaba haciendo daño y lo perseguía. Saulo se encontró con aquel que puede cambiar la historia humana. Y el cambio de Saulo fue un cambio sorprendente. Pero cuando llegamos aquí a este capítulo 9, en el versículo 31, y ahí es donde yo quiero apuntar hoy al mensaje, dice: entonces las iglesias tenían paz. Y eso es lo primero que quiero hablar. Las iglesias tenían paz. A pesar de todo lo que ellos estaban viviendo, a pesar de todo esto, la iglesia se mantenía en paz. La palabra paz se usa distintivamente en el Nuevo Testamento. Era una forma habitual de decir shalom. La palabra shalom significa paz. Y este no era solo un saludo de buenos días, buenas tardes, buenas noches. La palabra paz iba más allá de una buena palabra que ellos usaban con una buena intención. La palabra paz significaba también salud integral. Cuando ellos veían a un hermano, en lugar de decirle Dios le bendiga, le decían shalom. Los judíos se saludaban de esa manera, shalom, la paz de Dios. Y lo que ellos estaban deseando es que el bienestar de Dios, la integridad, la salud, lo bueno de Dios pudiera estar en sus vidas. Ellos estaban deseando un bienestar, como el bienestar que Dios desea para cada uno, como el bienestar que usted desea cuando le dice a un hermano Dios te bendiga, querido hermano. Cuando usted da una palabra de bendición a alguien, es porque usted a través de esa palabra de bendición está deseando un bien para él. Así que el Dios te bendiga es cambiado como esa palabra shalom. La paz que ellos tenían no significaba la ausencia de los problemas. Lo que vemos en este pasaje es que viene un tiempo de persecución. Muchos de ellos han tenido que dejar sus propiedades, sus casas, han tenido que dejar todo lo que habían construido y ahora han tenido que viajar a Samaria o a Judea, a un territorio, a un área geográfica diferente. Pero a pesar de ese conflicto, ellos tenían paz en su corazón. Lo podemos notar hoy mediante las situaciones que vivimos en el territorio mexicano. Muchos han tenido que abandonar su tierra de origen. Muchos han tenido que emigrar a los Estados Unidos. Otros han tenido que cambiarse de domicilio a otras ciudades, porque en su ciudad natal hay persecución, porque en su ciudad natal quizá hay muchísima violencia. Hoy vemos en nuestro territorio que hay violencia, hay crimen. En nuestro territorio hay una serie de actos vandálicos que mueven a la sociedad a moverse. Hoy geográficamente ha habido un éxodo de muchos amigos, hermanos, muchas personas que han salido de su ciudad natal y han tenido que emigrar a otros lugares. Y ese movimiento que se ha hecho demográfico
ha traído cosas buenas y cosas malas. Sin embargo, a pesar de ello, muchos de los que han salido de sus ciudades tienen paz en su corazón. ¿Por qué tienen esa paz en el corazón? Bueno, muchos de ellos han tenido encuentros personales con Cristo. Muchos de ellos han llegado a ciudades extranjeras o han llegado a otros lugares y el evangelio ha llegado a sus corazones. Había paz. Esto indica que había integridad, había sanidad. Ellos estaban colmados de un bienestar. Esto designa una armonía, un pleno desarrollo en su vida. Esto significa que ellos, a pesar de las circunstancias turbulentas, se encontraban en tranquilidad emocional. Habían recibido la palabra: no se turbe vuestro corazón. Y dijo el Señor: les voy a dar mi paz, una paz que va más allá de la paz que el mundo nos entrega. Y hoy, querida iglesia, frente a todo lo que estamos viviendo, frente a la contingencia y los cambios que se han sobrevenido, frente a todo lo que las noticias hablan, frente a la falta de una vacuna, frente al recorte de personal, frente al recorte de ingresos económicos, frente al despido de muchos empleados, frente a todo eso tenemos paz en nuestro corazón. Hay tranquilidad en nuestra alma, porque sabemos que el Señor nos da el bienestar que necesitamos. Él es nuestra paz y no nos falta ningún bien cuando el Señor está en nuestra vida. Y hay un canto que a mí me encanta, dice: Él es mi paz. ¿Y ha llevado? ¿Qué dicen los ministros de alabanza? Se ha llevado todos mis problemas, todas mis cargas, todas mis necesidades. Y lo que hoy quiero resaltar entonces, que la iglesia esparcida no es una iglesia que va a estar ausente de problemas o de necesidades. No es una iglesia que no va a tener cargas. No es una iglesia que no va a confrontar el mal. No es una iglesia que, a pesar y por encima de todo lo malo, es una iglesia que va a tener tranquilidad, porque ella está confiada en el Señor. Lo segundo que quiero hablar es la consolidación de la iglesia. Dice el versículo 31 también que leíamos: no solo tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria. Geográficamente, donde si se da cuenta, donde el evangelio llegó, la paz de Dios estaba ahí en medio de la iglesia y eran edificadas. A veces tal vez somos tentados a turbarnos en nuestro corazón. Nuestros pensamientos nos pueden jugar una mala jugada o un mal momento. A veces somos tal vez tentados y desafiados a pensar lo equivocado. Pero esta iglesia era edificada. La palabra edificación aquí es consolidación. Lo que vemos y el reflejo de esta palabra es la parábola del Señor al hablar de los diligentes. Aquel necio que construyó su casa sobre la arena, y aquel diligente, aquel hombre prudente, sabio, que edificó su casa sobre un territorio fuerte, sobre la roca. Habremos de construir también como iglesia sobre lo sólido, sobre lo fuerte. La iglesia, en medio de la persecución y mientras fue esparcida, la iglesia estaba siendo consolidada. Y la palabra consolidación es firmeza, es fe. Estaba siendo edificada en algo verdaderamente fuerte, que aunque vinieran los temblores, y sobre todo acá en Guerrero, sobre todo en Acapulco, hay temblores que nos simbran, ¿verdad, hermano? Nos simbran fuerte y casi a diario. Hay temporadas donde se agarran del diario y luego la gente se asusta por un momento. Y aquí hemos pasado sismos también. Aquí, aunque no haya temblores, tiembla el lugar en donde estamos. Ojalá que todos los días y en cada reunión y en cada casa tiemble el lugar. Porque la narrativa de Hechos dice que cuando la iglesia oraba, el lugar temblaba. Era el poder, era el mover de Dios, era la manifestación del Espíritu Santo, y el lugar en donde ellos estaban temblaba. Y dice entonces que eran edificados, eran puestos en un lugar, los cristianos, los creyentes, en un punto en donde ellos sacaban lo mejor de sí.
¿Qué es lo que Dios pretende o ha pretendido con este tiempo que hemos pasado de aislamiento social? Sacar lo mejor de nosotros. Que nuestra fe sea consolidada y afirmada. Dios no busca la destrucción de su iglesia, ni mucho menos busca la destrucción de los hombres. Si bien el registro bíblico muestra la destrucción en el Génesis a través del diluvio, si bien hay una destrucción en ciudades llenas de pecado como Sodoma y Gomorra, si bien hay ejércitos y naciones que han sido destruidas como Nínive, si bien ha habido destrucción en muchos territorios, guerras, si bien Apocalipsis termina con un Armagedón y una terrible destrucción de la humanidad y un castigo, y todos queremos ver ese futuro, y todos imaginamos y vemos películas, y luego andamos hablando las cosas de las películas, y no son bíblicas a veces. Pero todos imaginamos cómo va a ser esa guerra de Armagedón. Nos gusta imaginar, ver el futuro. Más si te gustan las películas de ciencia ficción, X-Men, toda esa saga. Y estamos pensando en cómo será el momento. Y nos agrada eso, nos fascina como seres humanos. Y el mundo terminará con un juicio, una desolación, una destrucción, pero habrá cielo nuevo y tierra nueva también. Y ahí entonces quiero decirle que la iglesia está siendo edificada. En cada prueba, en cada situación de adversidad, en cada lucha que usted está pasando, en esta contingencia estamos siendo edificados por el Señor. Nuestra fe está siendo edificada en Dios, hermanos. Y estamos siendo construidos en nuestro carácter. Dios nos está formando. Dios está haciendo una obra en nuestra vida. Pero ¿en qué vamos a edificar? La iglesia edificó en la palabra de los apóstoles, edificó en el Espíritu Santo. La iglesia en el libro de los Hechos edificó en las promesas que Dios le había dado. Debemos seguir el mismo modelo y el mismo ejemplo y saber y reconocer que Dios está consolidando mi vida. Te está consolidando, hermano. Me está consolidando a mí. Dios está haciendo la obra en nosotros. Y la iglesia era consolidada. Finalmente, en este punto digo que la consolidación es un proceso, no se trata de en un abrir y cerrar de ojos, sino requiere tiempo. ¿Qué tan dispuestos estamos de invertir nuestro tiempo? ¿Y qué tan dispuestos estamos de edificar porque requiere trabajo? Dios quiere hombres y mujeres trabajadores, trabajadoras. De hecho, el cristiano es trabajador. Si usted lee la narrativa también de los discípulos que son llamados, fíjese esto, ninguno de ellos está así como que tirado en su colchón y durmiendo. No, todos están trabajando, están accionando, están haciendo algo. Número 3, dice, eran edificadas y andaban en el temor del Señor, andando en el temor del Señor. Hechos 9 nos muestra que la iglesia está en paz, la iglesia está siendo consolidada, pero ahora la iglesia está viviendo en un temor en el Señor. Si usted quiere ser sabio, si usted es de los que dice, va por ahí por la vida y dice, híjole, yo no soy sabio, y anda ahí lamentándose por la falta de sabiduría, lo que necesitamos es pedirle esa sabiduría a Dios. Santiago dice que Dios no va a reprocharle a usted la sabiduría que le pida a Dios. A veces nos sentimos quizá personas así chiquitas y decimos, no, es que es un Dios muy grande y ¿cómo yo le voy a pedir a Él? O luego sentimos que Dios va a actuar de la misma manera que actuamos los hombres al pedirle algo y la persona nos los da y luego reprochamos como seres humanos y decimos, sí, pues yo te ayudé, yo te dije, mira. Y a veces sentimos que Dios va a actuar así, pero Dios no actuará así. Si usted necesita sabiduría, necesita entonces pedirle esa sabiduría a Dios. Se cuenta de un matrimonio que usted sabe que en el primer año pues está como que el acomodo.
Todo viene desde el noviazgo y se idealiza a la pareja. Comenzamos a idealizar a la pareja y creemos que todo es perfecto, que todo es miel sobre hojuelas, pero en el primer año del matrimonio, usted se da cuenta que hay cambios significativos, pero que esos cambios usted a veces pierde la cabeza. Hay ciertos detalles o ciertos hábitos en el matrimonio, tanto del hombre como de la mujer, que a usted le pueden irritar y sacar la peor versión de sí mismo. Desde apachurrar la pasta de dientes, dejar el lavabo abierto, dejar la tapa del baño arriba. Hay detalles que usted idealizó en algún momento del noviazgo, de la amistad, y dijo: no, es que yo soy totalmente compatible con esa persona. ¿A cuántos le pasó eso? Usted pensó y dijo: no, yo soy totalmente compatible, es el amor de mi vida, dice usted. Y usted imagina que esa persona es la persona ideal. Y dice: es mi media naranja. Y luego dice: no, es que tenía yo, cuando lo conocí o la conocí, mariposas en el estómago. A lo mejor tenía gastritis, hermano. Pero usted dice: no, es que yo tenía mariposas en el estómago. Y se cuenta de un matrimonio donde la mujer le daba a su esposo sándwich de comer. ¿Y qué cree? Agarraba la tapa, la primer tapa del pan y la última tapa. Las que nadie se come, esas ahí quedan para los ratones, esas. Nadie se come eso luego. Y la primera tapa y la última tapa, y se la daba al esposo. Y le daba su sándwich. Y le daba sándwich. Oiga, qué rico. Y pasó 1 año, 2, tuvieron hijos. Y siempre le daba sándwich de la tapa del pan. Así que el esposo un día no se atrevía a decirle: oye, ¿por qué me das las tapas si compramos todo el pan? ¿Por qué me das las tapas? Así que un día se atreve a decirle, después ya de algunos años de casados: oye, ¿por qué es que cada vez que tú me haces un sándwich me das las tapas del sándwich? Usas el pan que a mí no me gusta. Y entonces ella le dice: es que esa es la parte del pan que a mí más me gusta. Y yo me he estado sacrificando todo este tiempo, todos estos años, dándote lo mejor para agradarte. Y resulta que lo mejor para ella era lo que a él le desagradaba. Oiga, ¿no parece que a veces actuamos así en nuestra vida? Y nos olvidamos de preguntar, de hablar con Dios y decirle: Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué es lo que tú esperas de mí? Vivir en el temor de Dios, el primer paso, el punto de arranque es el temor a Jehová. Es la sabiduría, perdón. La sabiduría es el primer punto de arranque para vivir en temor a Dios. Proverbios 1:7. Si alguien quiere ser sabio, pídale a Dios sabiduría. Así que hoy, cuando llegue a su casa, o los que están en casa, pregúntenle a su esposo o a su esposa: oye, yo me he sacrificado en esto todo este tiempo, ¿te agrada? No sea que usted repita esa misma historia. Y el texto dice que vivían en el temor del Señor. ¿Qué provocó ese temor? 2 cosas, rápidamente. Primero, lo que provocó ese temor eran las conversiones. Saulo era un hombre totalmente malo, hermanos. Las manos de Saulo estaban manchadas de sangre. Las manos de Moisés estaban manchadas de sangre. Eran homicidas. Y cuando vieron que Dios hizo algo en la vida de Saulo, la gente se atemorizó. La gente dijo: ¿cómo pudo Dios cambiar a este hombre? Seamos honestos, yo lo he pensado. A veces creemos que hay personas que probablemente no van a cambiar. Y usted imagina criminales, imagina gente y dice: no, estos no van a cambiar. Y a veces somos tentados a pensar eso. No escuché amenes, pero
Ojalá y también usted lo haya pensado. Y decimos, creo que no va a cambiar. Incluso en la casa vemos familiares, personas, y decimos, no creo que ellos cambien. Analizamos nuestro árbol genealógico y decimos, el tío, la tía, papá, no, este no va a cambiar. Este no va a cambiar. Y Saulo, la iglesia pensaba que no iba a cambiar. La gente decía, no, este no va a cambiar. De hecho, cuando viene su conversión, los discípulos tenían miedo, no creían en que él había cambiado. Nadie le quería así acobijar, nadie quería juntarse con Saulo. Lo veían con malos ojos, decían, no, es que es de dudosa procedencia este hombre. No creemos que genuinamente haya cambiado. Y así nos pasa a veces. Decimos, no creo que cambie. Pero cuando miraron sus evidencias, cuando miraron el fruto de sus actos, cuando vieron que él había cambiado realmente, dijeron, Dios lo ha cambiado. Y cuando vieron esa transformación, ese cambio en su vida, la iglesia se llenó de temor. Un temor reverente hacia Dios. Miraron a Dios con otros ojos. Se da cuenta de la importancia de las conversiones en una iglesia local. De ahí parte el avivamiento de una iglesia. Al mirar cómo Dios cambia 1, 2, 3 corazones, vidas. Oye, este era el que estaba haciendo aquello malo, pero ahora ha cambiado. Número 2, la iglesia se llenó de temor por los milagros que veía que estaban pasando. En la predicación de Pedro hubo conversiones. Saulo se convirtió, un gran número de gente se convirtió, pero hubo milagros también. Hechos 3 habla sobre el milagro que Pedro y Juan hicieron a través de la oración. Luego hubo otro milagro. Le mintieron al Espíritu Santo, se llenaron de avaricia Ananías y Zafira y cayeron muertos en el lugar en donde estaban congregados. Y vieron cómo el Espíritu Santo hizo una obra, primero en uno y después en otro. Y Pedro le dice, ¿por qué le mienten al Espíritu Santo? Y luego empezamos a mirar cómo hay milagros en toda esta narrativa de los capítulos de Hechos. Cómo Dios empieza a obrar milagros, porque el mensaje del Evangelio estaba siendo respaldado por los milagros y las evidencias. Y el pueblo se llenó de temor al mirar los milagros de Dios obrando en la vida de aquellos. En redes sociales mucha gente escribe en ocasiones y dice, ¿dónde están todos esos hermanos o los pastores que oran por milagros? Aquí estamos donde siempre hemos estado. Lo que debemos entender es que Dios es un Dios de voluntades perfectas y es un Dios soberano también. Dios no ha cambiado, Dios sigue haciendo obras y sigue haciendo milagros. Lo que la iglesia debe entender son dos cosas: no caer en un conformismo, en un exceso de confianza, y dos, tiene que seguir buscando esa obra milagrosa de lo que Dios está haciendo en estos tiempos. Hay muchos milagros que pudiéramos contar ahora mismo aquí, representados en la vida de ustedes. Hay tantos milagros que podemos contar de lo que Dios ha estado haciendo en este tiempo. Y entonces, cuando hay milagros y hay conversiones, hay temor reverente, hay sabiduría en nuestras vidas como iglesia. Y la iglesia tenía temor. Y finalmente, tenían crecimiento numérico. Pues si había conversiones, si había temor, si había en sus corazones una gran pasión por la predicación del Evangelio, por el anuncio del Evangelio, la iglesia comenzó a crecer numéricamente. Había un gran número de personas que se estaban añadiendo a la iglesia local. La iglesia fue insuficiente, los lugares en donde ellos se congregaban, en los hogares, en las casas, estaban abarrotados y había un crecimiento numérico. Lo que yo quiero enseñarles hoy, en conclusión, es un principio. Y es el principio, hermanos, del control soberano de Dios en todas las cosas.
Porque aunque había persecución, había una serie de asuntos contrarios a ellos, habían abandonado, habían perdido todo. Muchos de estos cristianos literalmente perdieron sus bienes materiales, todo. Se fueron a otra ciudad, quizá algunos de ellos con lo que tenían puesto. ¿Y saben qué pasa aquí, querida iglesia? Que muchos estaban en cuevas. Ahí hay un libro, El mártir de las catacumbas, donde narra algunas de esas experiencias. Estaban en cuevas, muchos estaban huyendo. Pero lo impresionante de esto es que la iglesia se estaba multiplicando. Encerrados en cuevas, no salían, perseguidos, estaban siendo acechados por la muerte, estaban cara a cara con la muerte. Pero a pesar de eso, había crecimiento numérico. Increíble. ¿No le parece que podemos tener alguna semejanza con esta iglesia? Que a pesar de lo que ahora vivamos, que a pesar de lo que estemos sintiendo en el corazón, a pesar de las tragedias que están alrededor, podemos tener paz, porque Dios es nuestra paz. Que a pesar, queridos hermanos, de lo que hoy nos ha sobrevenido, somos edificados y consolidados en nuestra fe y estamos siendo fortalecidos, no estamos destruidos, estamos más fuertes que nunca. Nuestra fe está más intacta que al principio de este tiempo. Estamos más fuertes, con más ganas de adorar a nuestro Creador. Tenemos más motivos para agradecer a nuestro Señor. Tenemos más razones para derramar nuestras lágrimas ante su presencia. Hay más deseo en el corazón del cristiano. A pesar de esto, hermanos, nuestro temor por el Señor está creciendo. Y finalmente tenemos crecimiento numérico si seguimos predicando y anunciando el Evangelio. Yo oraba al Señor y le decía en este mensaje: prepáranos para cosechar, Señor. Que nuestras manos estén listas para cosechar y ver la gloria de Dios después de un tiempo difícil. Prepáranos, Señor. Prepáranos, Señor. Que este sea el tiempo de Dios para tu vida.